Bienvenidos a Quick Show. Soy Greg Matson, su anfitrión. Hoy es 24 de abril de 2016. Vamos a tratar varios temas distintos. Más datos sobre los nombres de mujeres jóvenes y su origen. El programa que se está implementando en realidad. Una entrevista rara, creo, de Peggy Fletcher Stack. Fletcher Stack del Salt Lake Tribune con Emily Bell Freeman. Un podcast de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes que seguí completo. Al unir estos elementos, surgen dinámicas interesantes que surgen de esto. Y además, ¿son los santos de los últimos días la denominación cristiana más joven? Nuevos datos dicen que sí, traído por el retiro de hombres guerreros de Tiancum, muy emocionados. Esto es del 13 al 15 de agosto en Rush Valley, Utah. Va a ser un evento fantástico, divertido y transformador. Curiosamente, muchas mujeres han inscrito a sus maridos e hijos, sus hijos adultos, para este programa también. Hombres mayores traen a sus hijos y yernos. Presentaré a Chad Hymas, uno de los 10 más inspiradores del mundo, según el Wall Street Journal. Gail Pooley, quien ha estado en el podcast de Jordan Peterson y enseña un curso en la Peterson Academy. Tendremos desarrollo de liderazgo con caballos. Tenemos actividades asombrosas como jugar a capturar la bandera en vehículos todoterreno por la noche. Hay tiro al plato, pesca, fogatas. Va a ser un evento fantástico. Para más información, vaya a quickmedia.com, cwickmedia.com, vaya a Guerreros y regístrese. Espero verte allí. Aquí vamos. Aquí la presidenta Emily Bell Freeman dice, era importante que no fueran nombres ornamentales. Tiene sentido. Sino nombres que definieran un propósito. Tiene sentido. El propósito debía definirse por las escrituras, no por la sociedad o cultura. Examinaron a mujeres en las Escrituras y descubrieron algo importante. Esto sí está citado. Cualidades representaban que se definirían para las jóvenes de hoy. Aquí se pone interesante. De nuevo, no está entre comillas. Sería interesante saber si esto es lo que la presidenta Emily Bell Freeman piensa. Quiero decir, ¿de dónde saca Peggy esto? Esto no está entre comillas. Dice. La líder enérgica considera que los nuevos apodos empoderarán a las jóvenes santos de los últimos días en una iglesia con inequidades de género. Inequidades. Eso sería muy interesante de saber. ¿Es eso lo que ella realmente cree, que hay desigualdades de género? ¿Estamos hablando del sacerdocio? Los chicos devotos de la misma edad tienen oficios del sacerdocio, diáconos, maestros y presbíteros. Bien, eso es lo que... La implicación es la que Peggy Fletcher Stack está dando aquí, que la presidenta Emily Bell Freeman cree que esto es algo que necesita ser. Ya sabes, dar un sentido de valía a las mujeres jóvenes porque en la iglesia existen inequidades de género. Ojalá pregunten a Peggy Fletcher Stack si eso es lo que ella cree o si esto es lo que se dijo por la presidenta de las mujeres jóvenes. Ella continúa sin citar, esperando que las chicas se vean asumiendo un rol activo en lugar de pasivo. De nuevo, no está entre comillas. ¿Se basó esto en una discusión? Hay algo de esto en el podcast. Vi el podcast completo de toda la presidencia de mujeres jóvenes. No escuché nada sobre desigualdades de género. Al menos no esa frase. Creo que eso está siendo escrito en gran medida como una implicación por la periodista, lo cual me parece inapropiado y está manipulando palabras hábilmente en la boca de la presidenta. Igual aquí, en lugar de un rol pasivo. O sea, ¿cree Emily Bell Freeman que las mujeres tienen un papel pasivo en la iglesia, lo cual es absurdo? Pero al menos Peggy Fletcher Stack parece pensar así, y eso no es ninguna sorpresa. Pero así es como ella lo redacta. Quiero decir, miren esto de cerca aquí, ¿verdad? Resaltemos esto. ¿Cómo lo hace ella? ¿Cómo lo hace la periodista? Ella entra y sale de las comillas. Dice,
Espera que las chicas se vean a sí mismas asumiendo un papel activo en lugar de pasivo. Luego entra en comillas, construyendo el reino, comentó la presidenta de las mujeres jóvenes. Vaya. Creo que es periodismo muy deshonesto. Esa es mi suposición. Podría ser que Emily Bell Freeman dijera algo parecido, pero no escuché nada sobre eso. Sí la escuché decir cosas en el podcast que iban en la línea de estos no son nombres callados, ¿verdad? Son nombres activos. No sé a qué se refiere, y tal vez Peggy Fletcher Stack infiere algo ahí. Creo que ella lo lleva al extremo, al decir que no son nombres callados. Eso puede significar muchas cosas. Pero para una activista, ciertamente significa algo específico, ¿verdad? Ahora el artículo continúa, y me gusta esta parte. Dice, les preparará mejor entre comillas ahora, para entender la doctrina de la iglesia a la que pertenecen. Creo que esto es clave. Todos necesitamos enfocarnos más y más en la doctrina, y no en repetir cosas que son adyacentes a la doctrina, o quizás muy lejos de la doctrina. Y quieren, continuando la cita, y quieren poder responder preguntas sobre ello. Eso es fantástico. Y cuando ven cosas en línea, quieren saber las respuestas. Y este currículo ofrecerá un espacio para eso. Creo que están considerando de qué hablarán cada semana. Creo que es un gran enfoque. Ella repasará 4 cosas distintas en las que se enfocarán y harán durante el mes. Cada mes cuando esto se implemente. Y luego hablará sobre la fuerza de la juventud, para la fuerza de la juventud Panther, lo cual me parece excelente. Johanna, hay algo que falta aquí. Lo abordaré aquí en un momento. Programa de 4 semanas para jóvenes mujeres. Se desglosan así. El primer domingo será una lección basada en principios, que va a funcionar mejor si hay una base doctrinal debajo. Está bien, eso es clave. No solo funcionará mejor, debe ser doctrinal. ¿Verdad? Los principios están aquí, autoayuda. Es buen material, pero no es material doctrinal. Creo que ella tiene razón, y me alegra ver que diferencia principios de doctrina. Los principios pueden basarse en la doctrina. Pero la doctrina es la clave del enfoque. Los domingos segundo y tercero serán temas de doctrina, destinados a fortalecer los principios que se enseñan el primer domingo, y las lecciones en realidad no son lecciones, sino guías de discusión. Eso suena fantástico. Involúcrelos. Creo que eso es genial. Esto es muy emocionante. El cuarto domingo se hablará de mujeres en la Biblia y la Iglesia. Tendrán declaraciones que les ayudarán a entender sus roles y responsabilidades como constructoras de fe, mensajeras de esperanza y recolectoras de luz. El cuarto domingo está diseñado para que comiencen a entender su lugar y su propósito, y su identidad en el plan de Dios. Bien, entonces, creo que eso también es genial, ¿verdad? Ir a las Escrituras. Cada mes, una semana al mes, hablar de quizás algunas mujeres en las Escrituras y la historia de la Iglesia. Y hablar sobre quiénes fueron, las diferencias que marcaron, etc. Aquí está mi única preocupación. Mi única preocupación sobre esto es cómo va a ser manipulado por ciertos maestros. ¿Y cómo podrías? Bueno, ese es el caso con cualquier cosa. ¿Cómo vas a tomar esto y manipularlo para convertirlo en otra cosa y cómo es? Bueno, vayamos al grano. Se va a discutir sobre estas mujeres que están estudiando como esposas y madres. Porque esa es la tendencia cultural, es alejarse de esto. No hay una sola cosa en este artículo ni en el largo podcast de las 3 mujeres de la presidencia de las mujeres jóvenes. No hubo una sola mención sobre cómo ayudar a estas mujeres a ser buenas esposas y buenas madres, sobre sus matrimonios, sobre su destino y legado como madres.
nada. Y no es solo para mujeres, ¿verdad? Es como, espero que estemos haciendo eso con los hombres jóvenes también, lo mismo. ¿Hay algo ahí que se discuta? ¿Hay un enfoque en tu rol como ser un esposo y un padre como hombre joven? Porque eso es de lo que se trata todo. Y esa es la única cosa que, como que, desearía que se hubiera mencionado aquí. Como la tasa de natalidad ha caído a lugares más bajos de siempre, ¿no crees? Creo que es importante salir y luchar contra esto. Y empieza con la juventud. Sí, empieza con la juventud. ¿Estás deseando tener una familia? ¿Y hay mucha discusión sobre esto? Solo una cosa, solo una pequeña advertencia aquí que diría, pero creo que el programa se ve fantástico tal como está. Ahora, ¿qué es interesante aquí? Bueno, déjame retroceder una cosa más aquí, ¿verdad? Esto es algo más que se menciona. Dice, las jóvenes santos de los últimos días de todo el mundo enfrentan desafíos similares como la ansiedad y la soledad. Los hombres tienen lo mismo, dijo Freeman, pero esto está entre comillas. Pero veo a jóvenes en todo el mundo que quieren saber que pertenecen a algo más grande. Creo que eso es importante. Que son parte de hacer una diferencia, que son parte de una buena causa. Creo que eso es crucial. Pero el lugar principal es la familia. Nosotros no podemos quitar eso. Y ella no lo está quitando. No es lo que digo. Solo digo que debemos consolidar eso. Nos hemos desplazado mucho en esta dirección opuesta, alejados de ti. Solo, descalza. En la cocina, por así decirlo, como ama de casa. Ah, oye, eres una chica exitosa y tienes toda la realización en el mundo esperándote ahí fuera en el mundo. No en tu hogar, en el mundo. Solo debemos tener cuidado de cómo se envían mensajes a jóvenes en redes sociales para evitar malentendidos. Y en Internet. Y en la escuela. Y deberíamos ir contra la corriente en esto. ¿Verdad? No es solo. Ya sabes, la tasa de natalidad en la iglesia es más alta, pero solo seguimos el mismo rumbo. Que el resto de la cultura es un camino a la destrucción. Entonces, ¿por qué no, en lugar de solo seguir un poco detrás, oye, somos un poco mejores que el resto del mundo? No nos estamos deslizando. Igual que tú, nos deslizamos tan rápido. Y en lugar de eso, ¿por qué no intentamos ayudar a hacer el giro en esto y adelantarnos a todo? Solo pienso en la juventud. Hablemos de la tasa de natalidad y veamos qué descubrimos aquí. Y esto es de nuevo sobre, ¿vamos a crear chicas exitosas? ¿Es eso realmente el enfoque? ¿Es realmente esto lo que representa la igualdad? Para algunas, el feminismo ha trabajado en sacar a las mujeres del hogar, tener menos hijos y hacer que se centren en su propia realización personal en el mundo. Y lo haces a través del profesionalismo, ¿verdad? Así que echemos un vistazo a esto. Esto es fascinante, pero obvio al mismo tiempo. Mira este gráfico. Salió de estudios familiares. La fertilidad es muy baja en las mujeres. Sorpresa. Tasa de fertilidad por ocupación y década de encuesta para mujeres. Descendiendo, pasas de 1972 a 2024, 50 años. La tasa de natalidad y fertilidad total ha sido registrada de 1972 a 2024. ¿Y dónde termina? Observen el número superior, la línea superior, esa línea verde. Esa línea verde son las mujeres que no trabajan. Y esa es su tasa de fertilidad. Ahora ven que está bajando. ¿Verdad? Está bajando. Todavía está sobre la tasa de reemplazo. De hecho, para las mujeres no trabajadoras, aún tienen más de 2,1 hijos en su vida. Bien, ahora miren los otros números. Son para distintos niveles de trabajo. Y en realidad, hasta cierto punto, algunos han subido, otros han bajado. Pero observen esa distinción. Es muy clara. En una sociedad que fomenta el carrerismo en mujeres, nos adaptamos. Quiero decir, puedes ir a BYU, por ejemplo, y decir que voy a entrar en el programa que sea que vaya a hacer allí, por supuesto, y deberían ser
La escuela. El departamento va a decir, oye, queremos hacerte la mejor. En lo que sea que te enfoques. Queremos hacerte el mejor contador. Queremos hacerte el mejor persona de finanzas. Queremos ayudarte. Maestro, etcétera. Y queremos colocarte si quieres ir a la escuela de posgrado. Bueno, nuestra escuela se ve mejor cuando colocamos a más personas en posgrado. Entonces, ¿cómo operarán? ¿Qué harán? Es algo muy difícil de manejar. ¿Verdad? A la vez. Y esto es difícil porque hay otra que camina al filo de la navaja en esto, es que las mujeres que van a la universidad se casan más a menudo. Ahora se casan más tarde. Pero al menos se casan. Mucho más que las que no van, las mujeres que no van a la universidad. Así que hay eso que mirar también. Así que el ideal, parece ser para aquellas que tienen más hijos, es que van a la universidad. Las mujeres van a la universidad. Quizás trabajan un tiempo y luego dejan de trabajar. Y son ellas las que terminan teniendo los hijos. En la Free Press, una de mis publicaciones preferidas. Hay un artículo de Katie Miller, esposa de Stephen Miller, y ella dice esto en su podcast. Dice, América, estoy citando esto, América está en un colapso total de la tasa de natalidad. Esto no es alarmismo. Este es el problema número 1 en el mundo al que nos enfrentamos. Aún no vemos sus efectos hoy, pero sí culturalmente en nuestras prioridades. Y en cómo estamos criando a los niños. Y la estructura familiar. Pero el fondo de todo esto se derrumbará muy rápidamente cuando los boomers mueran, donde estamos. Estamos en una posición difícil. Pero el fondo se va a derrumbar en esto a medida que nuestra población se reduce. Ahora, América está en un colapso total de la tasa, ella dice. Nuestro destino biológico, el de las mujeres, es tener bebés. No esclavas detrás. Escritorios persiguiendo mientras morimos. Miren, yo creo eso. Creo que eso es verdad. Eso no significa que todo el mundo necesite hacer eso. Yo tampoco creo eso. Creo que las mujeres deben tener elección. Quiero que tengan elección. Pero hasta que inculquemos en nuestra cultura el ideal de familia e hijos. Y mujeres que se centran en sus hijos. Bueno, quizás tengan un trabajo a tiempo parcial. Quizás puedan ayudar económicamente con un trabajo muy flexible. Puedan trabajar desde casa y hacerlo funcionar. Creo que la tecnología nos permite hacer cosas y quizás debamos avanzar hacia eso para tener un soporte económico. Soporte de la esposa, de la madre. A menos que más mujeres participen. Que se centran en los niños y en tener hijos, estamos en serios problemas. Y eso no es misógino, es simplemente un hecho. Los niños lo hacen mejor, no solo ellas. No es sobre los padres, no es sobre el estilo de vida del hombre y la mujer. Es sobre los niños, y eso rara vez se saca a colación. Vi otro artículo de Family Studies que argumentaba en contra de algunas de las cosas que Brad Wilcox y otros han comentado la discrepancia en la tasa de natalidad entre mujeres que trabajan y las que no. Donde dijeron que Brad Wilcox sugirió volver a un proveedor de pan tradicional. Estoy de acuerdo con eso hasta cierto punto. El argumento en el artículo iba en contra de eso, diciendo que eso no es tradicional. No solía ser así. Pero eso tampoco es realmente cierto. Imaginen una granja donde el hombre construye la casa, el granero y cultiva la tierra y sus cultivos. Limpiando la tierra, trabajando con los animales y la mujer está igual de ocupada. ¿Verdad? Y ella está haciendo cosas. Tiene que lavar la ropa en una roca. De algún tipo o lo que sea que vaya a usar. Lo más importante, tiene que tener la preparación de alimentos para que realmente haya comida en la mesa que no te enferme o te mate. Y por supuesto, cualquier otra cosa que ocurra dentro de la casa, porque estarás más cerca de los niños pequeños. Así es como se crean los roles de género, no es opresión. No es opresión, es biología.
Muy a menudo retrocedemos en el tiempo y vemos que las mujeres han sido oprimidas por la tecnología. La tecnología es lo que cambió las cosas. La tecnología doméstica es lo que cambió las cosas. Y lo que cambió las cosas más que nada, creo, culturalmente. Quizás la IA lo tome. No lo sé, pero quiero decir, incluso más allá de Internet, incluso más allá de las redes sociales, lo que cambió el mundo más que nada es la píldora. Vuelvan y miren la tasa de fertilidad. Y las estadísticas de matrimonio. Volviendo a los años 60. ¿Cierto? La píldora surgió en los 50, se popularizó en los 60 y el gráfico se disparará. Esa será, creo, hasta la fecha, la más grande, la más importante, la más consecuente. La tecnología ha sido introducida. No implica no creer en ella o ir en contra del control de la natalidad. No lo estoy. Solo afirmo un hecho, nada más. Solo digo el hecho. El artículo continúa aquí. Emma Waters, la autora de la Heritage Foundation, afirmó que el feminismo girl boss ha causado muertes. Y sus tasas de natalidad, ¿verdad? Es un recuento de cuerpos negativo, en cierto modo, de eso hablan. El recuento de cuerpos es un tema importante. En una declaración, hace tiempo que no oigo su nombre, del Independent Women's Forum, afirmó que el auge de la mujer profesional se debe a subsidios fiscales y políticas. Son injustas con hombres. Quítense esos incentivos y penalizaciones injustos, sugiere, y más mujeres optarán por la vida familiar tradicional. Ciertamente hay diferentes cosas que podemos hacer y estructuras que cambiarán estas cuestiones, pero creo que se trata más de las ideologías. Es más sobre lo que se enseña. Esa es la única cosa contra la que debemos luchar, francamente, contra la comodidad, contra la tecnología y la economía. ¿Verdad? Y esas cosas han cambiado más que cualquier otra cosa, incluso el feminismo. El feminismo ha cambiado tanto y es tan poderoso y estamos tan inmersos en la ideología del feminismo y la teoría crítica. Pero incluso así, los mayores cambios han sido la tecnología. Los mayores cambios en nuestra estructura de hoy, la familia, la forma en que trabajamos, lo que consideramos tradicional y lo moderno, todo tiene que ver con la tecnología. Y esas son las creaciones y cambios más grandes. El feminismo, las protestas y todo esto no fueron los grandes cambios principales, ni siquiera hasta la 19ª enmienda. Una de las grandes cosas que empezó a cambiar fue la conveniencia para las mujeres en el hogar. Eso comenzó a cambiar mucho. Y de nuevo, la píldora. Permitió que las mujeres trabajaran sin preocuparse tanto por los niños, a favor o en contra. Y podían planearlo. Nunca antes habían podido hacer eso. Así que la tecnología es el verdadero motor. Sin embargo, debemos abordar la tasa de natalidad o estaremos en problemas. Bien, quiero ir a este último punto, sobre la iglesia. Y esto viene de Ryan Burge, que hace todos los gráficos religiosos. Hace un trabajo fabuloso en esto. Pero quiero ver un par de estos gráficos que él publicó recientemente en su Substack. Veamos este gráfico. Bien, miren esa línea verde de nuevo. Observen la línea verde. Representa la encuesta social general de 1972 a 2024, abarcando un total de 52 años. 53 años. Y lo que van a ver aquí es fenomenal. Esta es la cantidad este es el predominio, el porcentaje de cada generación. Y así se observan las diferentes generaciones que se remontan a la generación más grande que está en azul. Se puede ver que desciende porque no era grande y porque todos mueren, ¿verdad? Así que el porcentaje es muy bajo. Hasta 2016 y es prácticamente cero, ¿verdad? Apenas queda nadie de esa generación. La generación silenciosa es la roja que cruza y baja. Esa es mi familia. Los boomers. Esa es la verde. Miren esto. Los dos primeros, la generación más grande y la silenciosa, el azul y el rojo, están descendiendo. ¿Verdad? Un porcentaje cada vez menor del total. Los boomers alcanzan su pic alrededor del 45%. Cerca de 1985. El 45% son generaciones de 18 años. Es así, ¿verdad? Son 18 años.
Así que en 1985 la mitad población era los EU. Eran boomers. Casi la mitad era mayor de 18 años. La suma de esos 18 años, nacidos en ellos. Eso es increíble. Los boomers son tan grandes, que a medida que sigues ese número verde y ves que desciende, hasta el 2018, finalmente dejan de ser el número 1, generación, en población, en porcentaje en los EU, hasta 2018. ¿Y quién los supera en ese momento? No es la generación X. No. La generación X, mi generación. La generación perdida. Se puede ver por qué. Siempre han estado a la sombra de los boomers. Incluso hoy. Hasta la fecha. No hubo un presidente de la generación X en EU. Es realmente raro. ¿Verdad? Son boomers. Todos son boomers. Y así, o más allá, boomers o la generación silenciosa. Así que ahora, mientras miro aquí a la generación X, ven, todavía están abajo. Todavía hoy. La generación X es la tercera más numerosa. El 2 es esa línea que sube, que son los millennials. Hay más millennials hoy que miembros de la generación X. Y así es como suele funcionar. ¿Verdad? Suben como la siguiente generación y ocupan su lugar, etc. Pero aquí está lo que ya saben, luego tienen a la generación Z aquí al final, donde simplemente siguen subiendo y necesitan esperar a que todos esos boomers mueran y otros antes de que se conviertan en un porcentaje mayor del país. Pero lo interesante aquí es cuando se mira esto con la religión. Estos son los boomers, que han dominado los bancos. Así que esta es la generación para los que están sentados en los bancos en el cristianismo. ¿Verdad? Miren esto de nuevo, la verde. Tuvieron la generación más grande fue el porcentaje superior y luego boom, sin juego de palabras. Alrededor de 1982. ¿Verdad? En 1982 los boomers toman el control. Más tarde en los 80 vuelven a subir. La generación silenciosa toma su turno por un periodo muy corto, aproximadamente, parece que solo un año. Después vienen los boomers hasta alrededor de 1988. Boomers desde 87, 88. Han sido el mayor porcentaje de los que se encuentran en un banco hasta hoy. Eso es increíble. Y la razón por la que eso es importante es, bueno, si todavía son el mayor porcentaje y lo han sido durante 40 años, ¿qué pasa cuando se van? ¿Qué va a pasar? ¿Tenemos lo que debería haber en ese momento? A los 18 años deberían ser millennials. En realidad, los Gen X deberían ser quienes tomen el control de los boomers. Los Gen X son solo como este subconjunto de los boomers de alguna manera. Siempre van a ser eclipsados. Siempre habremos sido eclipsados por los boomers. Pero se supone que los millennials son quienes tomarán el control. Bueno, ¿dónde están los millennials? ¿Dónde los encontramos? Son esta línea púrpura aquí. Son la línea morada. Ese es el porcentaje. Su número crecerá al morir los boomers. Y a medida que los Gen X envejezcan, supongo, no sé, quizás se vuelvan más devotos. El problema es que no son tan religiosos. Los millennials no son ni de lejos tan religiosos. Esto se observa en el gráfico. En este gráfico se puede ver que los boomers se han mantenido estables en la cantidad de asistencia semanal todo el camino desde que tenían 30 años. ¿Cierto? Justo al cumplir 30 años están en el 31% y se mantienen ahí hasta los 75%, hasta hoy. Se mantuvieron estables en asistencia semanal, lo cual es notable. ¿Vale? Bajas y dices, ¿dónde están los millennials? Son más jóvenes. Empezaron de una base mucho más baja desde los 18. Empiezan con solo el 19% comparado con el 22% con. Los boomers están al 20% a los 30, mientras que antes estaban al 31%.
A menos que haya un cambio radical en los millennials, tendrás, ya sabes, cada generación ha sido cada vez menos devota, menos asistencia y participación en la iglesia. Lo interesante sobre los santos de los últimos días es esto. Mirando este gráfico, observa este gráfico. Todo este verde representa las denominaciones cristianas, que están dominadas por los boomers, donde tienen el número de la generación más grande dentro de cada tradición. Esto es una locura. En todas estas, es casi siempre, tienes la Iglesia de Cristo. Entre 2008 y 2024 hay 7 años de diferencia. 7 años diferentes en los que otras generaciones han sido más grandes que los boomers. Y luego muy abajo en evangélicos no denominacionales, en 2010, hubo otra generación que fue mayor que los boomers por un año. Eso es un pico, no cuenta. No se puede contar estadísticamente. Mira la parte superior. De 2008 a 2024. No tienes boomers en un solo año dominando como el grupo más grande de personas en los santos de la última día. Es increíble. Es asombroso. Lo que significa, para los santos de los últimos días activos, a menos que haya una gran caída y entropía, ¿verdad? Alguna entropía espiritual que entre en la iglesia, tendrás más miembros de la iglesia como santos de los últimos días. Y las otras denominaciones dominadas por los boomers, a medida que esos boomers mueran, van a tener más dificultades, van a luchar más que los santos de los últimos días. En asistencia total. Esto me sorprende. Pensé que quizás los santos de los últimos días tienen más hijos que otros. Eso baja, pero tienen más hijos que la mayoría, como los católicos. Quizás los católicos no están como nosotros, supongo, pero no tienen un solo año desde 2008 en que los boomers no hayan sido la generación número 1 de feligreses. Así que esa es una diferencia marcada. Los santos de la última día son, junto con otras denominaciones, tanto denominacionales como no denominacionales. Que los santos de la última día son la secta más joven del cristianismo, parece. Y me pregunto qué significa eso para el futuro. Gracias por escuchar.